Bueno, vamos a continuar con el módulo de síndrome coronario agudo sin supradesnivel de cemento CT. Lo que vamos a hablar ahora es del tratamiento médico, del cual vamos a dividir esta charla en tratamiento antiisquémico y tratamiento antitrombótico, del cual depende del antiagregante y anticoagulante. Bueno, a ver si avanza. Ahí estamos. En cuanto al tratamiento antiisquémico, el objetivo farmacológico es disminuir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar el aporte de oxígeno al miocardio. La demanda la vamos a disminuir al disminuir ciertas variables como son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la precarga y la contractilidad miocárdica. Y el aporte lo vamos a aumentar con oxígeno por máscara o bigotera o de la manera que sea necesaria y vasodilatación coronaria. ¿Cómo generamos esto? Bueno, disminuyendo la demanda con betabloqueantes, anticálcicos, nitratos y con tratamiento del dolor con opioides y aumentando el aporte, por supuesto, con oxígeno y con nitratos. En cuanto al oxígeno, en realidad no hay ningún estudio que sea en pacientes con síndrome coronario agudo sin suprasnivel. Todos los datos son de estudios de infarto con supra. De hecho, hay un estudio, el estudio más grande, fíjense que es con 441 pacientes, el infarto con supra, y se evidenció una mayor incidencia de infarto recurrente en los pacientes con el grupo oxígeno y también el aumento de tasas de arritmia. Por lo tanto, la administración de oxígeno de manera sistemática no se asoció a ningún beneficio y podría estar relacionada con efectos perjudiciales, lo que quiere decir que solamente se debe administrar oxígeno cuando la saturación arterial de oxígeno es menor a 95% o si el paciente tiene signos de falla de bomba. Nada más. En cuanto a los nitratos, bueno, todos saben, la NTG es la droga de elección para el alivio de los síntomas, tiene un alivio rápido y estable en las crisis anginosas, de manera endovenosa resulta mucho más eficaz que de manera sublingual. Obviamente que los nitratos sublinguales se utilizan más en la guardia, hasta que uno logra tener un acceso venoso, o a veces como una prueba también terapéutica, diagnóstica y terapéutica. La dosis se va a aumentar de manera gradual, bajo estrecho control de la TA, hasta que el paciente controle los síntomas y normalice la TA si está hipertenso. Como efectos adversos más comunes tiene la cefalea o la hipotensión, y saben que no se debe administrar en pacientes que hayan consumido inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas 24 o 48 horas según el agente por el riesgo de una hipotensión grave. Como les decía, los nitratos son muy eficaces para el control de los síntomas, pero no existe evidencia que disminuya su uso, digamos, la incidencia de infarto o muerte. Por lo tanto, en ausencia de angina o de cambios del ST, no tiene ninguna validez como tratamiento preventivo. Los agentes betabloqueantes, bueno, ya los conocen, inhiben de manera competitiva los efectos miocárdicos de las catecolaminas circulantes y reducen el consumo miocárdico de oxígeno al disminuir la frecuencia de la TA y la contractilidad. Se considera medicamento de primera elección la angina inestable en ausencia de elevación del cemento CT y particularmente cuando se evidencia depresión del ST. La evidencia que tenemos en estos pacientes no es mucha. Hay varios estudios, pero en realidad son todos, digamos, estudios en síndromes coronarios agudos, en los cuales, digamos, se involucran muchos pacientes con infarto con supra. Hay un metaanálisis bastante viejo, del 88, y hay un metaanálisis que es mucho más grande, que es este del 2013, con 73.000 pacientes, donde se mostró una reducción del riesgo relativo de la mortalidad intrahospitalaria del 8% asociado al tratamiento con betabloqueantes sin aumento de la incidencia de shock cardiogénico. Pero como les digo, hay que tener en cuenta que no son solo pacientes con, digamos, con angina inestable o infarto sin elevación del ST. Por lo tanto, se sabe que con el tratamiento con beta bloqueantes hay una tendencia a la reducción de la mortalidad, hay una reducción evolutiva hacia el IAM, sobre todo en los pacientes con angina estable, aunque no se disponen de ensayos clínicos de grandes dimensiones. Este es uno de los metaanálisis más importantes. Fíjense que, bueno, se incluyen muchos estudios que los deben conocer, el COMIT, el Early Atenolol, digamos, intravenoso,
de los más grandes, el ISIS, en Miami. Bueno, son todos estudios de beta bloqueantes intravenosos en el infarto. Y lo que pueden ver es que en este gráfico es, digamos, que es de mortalidad. Fíjense que hay una reducción, pero no es significativa. Si ustedes ven el intervalo de confianza, llega hasta la nulidad. Por lo tanto, no es una reducción de manera significativa. Ahora, si uno lo compara en cuanto a la reducción de infarto, fíjense que sí reduce la evolución al infarto y también reduce la incidencia de arritmias ventriculares. Por lo tanto, uno debería considerar que en los pacientes con riesgo de shock cardiogénico, la tasa observada de progresión hacia el shock o muerte aumenta significativamente con el uso prematuro, sobre todo en las 24 horas, en las primeras 24 horas de beta bloqueante, de manera, como les digo, sistemática. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de evolución al shock? Los pacientes añosos, mayores de 70 años, pacientes con frecuencia cardíaca mayor a 110 o pacientes con tendencia a la hipotensión, una TA entre, digamos, de 100 110 latidos por minuto. Estas son variables predictoras independientes de evolución al shock cardiogénico. Tampoco los beta bloqueantes se deben administrar en pacientes con síntomas relacionados a vasospasmo coronario o que refieran consumo de cocaína, ya que puede empeorar el cuadro. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al tratamiento antiisquémico? Fíjense que se recomienda el tratamiento precoz con betabloqueantes para pacientes con síntomas isquémicos sin que haya contraindicaciones, y también los betabloqueantes en pacientes, digamos, iniciarlo en la fase aguda y mantenerlos siempre y cuando el paciente no tenga un KILIP 3 o más, o sea, insuficiencia cardíaca por el riesgo de progresión a shock cardiogénico. Bien, en cuanto al tratamiento antiplaquetario, bueno, por supuesto, acá lo que podemos ver en este gráfico son las distintas vías de agregación plaquetaria y las distintas formas de inhibición de la agregación y adhesión plaquetaria. La inhibición del tromboxano por parte de la aspirina, la de los receptores de ADP por parte de las tienopiridinas, los glucoproteína 2B3A de los inhibidores de esta glucoproteína, y también del factor 10 y demás de los antitrombínicos. Bueno, la aspirina, por supuesto, ya todos la conocen, inhibe de manera irreversible la actividad de la COX-1, generando a través de la COX, generando a través de la COX-1 una supresión de la producción de tromboxano A2. Este efecto se mantiene durante toda la vida media de las plaquetas y hay distintos ensayos clínicos ya en la era preangioplástica que demostraron de manera concordante la reducción de infarto no fatal y aparte muerte. Ahí les dejo las citas. Se recomienda la utilización de dosis bajas, de 75 a 100 miligramos, y con una dosis de carga también no tan alta, que va a ser de 150 a 300, 150 si endovenosa. Estas dosis tienen igual de eficacia con menor incidencia de efectos adversos. Esto se vio, esta evidencia se toma del estudio Current, que es el OASIS 7, donde se compararon, digamos, un diseño 2x2, que se compararon 2 dosis de aspirina y 2 dosis de clopidogrel también, dosis alta y dosis baja, y fíjense que la reducción digamos, del punto final de eficacia se logra de la misma manera con la dosis alta que con la dosis baja de aspirina. Bueno, el clopidogrel es una tienopiridina, inhibe el receptor de ADP. Es un profármaco inactivo que requiere oxidación por el citocromo P450 en el hígado para generar el metabolito activo. El 85% del profármaco se hidroliza a una forma inactiva y solamente el 15% restante es el que está disponible para su transformación en el metabolito activo. Inactiva de manera selectiva e irreversible los receptores plaquetarios P2Y12 e inhibe así la agregación plaquetaria inducida por este receptor.
La dosis de carga es de 300 miligramos y con un mantenimiento de 75 miligramos día. Esto es en el síndrome coronario agudo sin supranivel de cemento ST. Una dosis de 75 miligramos genera una inhibición completa en 3 a 7 días, 300 miligramos en 12 a 24 horas, y de 600 miligramos, que es la que se utiliza en el infarto con supra, genera una inhibición total en 2 a 5 horas. La asociación con aspirina reduce la tasa de eventos isquémicos recurrentes en el infarto, en el síndrome coronario agudo, y hasta un 20% de los pacientes tratados con este tratamiento, o sea, la doble integración, sufrirá un evento isquémico durante el primer año tras un síndrome coronario agudo, con una tasa de trombosis de hasta el 12%. Esto es por una variabilidad que tiene el clopidogrel, que puede generar una inhibición plaquetaria subóptima debido a una respuesta inadecuada. Esto es esta variabilidad interindividual en la respuesta a la inhibición plaquetaria. Como veíamos recién, el clopidogrel, solamente el 15% es el que genera digamos, es el metabolito activo. Por ende, el metabolismo entre cada paciente puede variar y, bueno, eso genera una agregación plaquetaria en muchos casos que es ineficiente. Como decíamos recién, la doble antiagregación demostró, en el síndrome coronario agudo, demostró un beneficio, una reducción del 20% de muerte ACV e infarto en comparación con la aspirina. Esto se vio en el estudio CURE, que son 12.000 pacientes con síndrome coronario agudo, y la doble antiagregación se mantuvo durante 12 meses. Dentro de este estudio, el CURE, hubo un subanálisis, digamos, que es el PCI CURE, que es aquellos pacientes que fueron sometidos a angioplastia, digamos, se excluyeron aquellos con tratamiento médico, y en esos pacientes ese 20% que habíamos visto anteriormente se aumenta un 31%, o sea que en pacientes sometidos a angioplastia tienen mejores resultados aún. Fíjense que ese beneficio se ve ya desde los primeros días, digamos, pasada la primera semana, y se hace más evidente al mes y después se va manteniendo en el tiempo. En cuanto a la dosis de clopidogrel, hubo un estudio que fue el que mencionamos anteriormente con la aspirina, el CARRENT, el OASIS 7, donde también se comparó en los pacientes hacer una dosis de carga más alta y una dosis de mantenimiento también más elevada, el doble de 150 miligramos día durante una semana, y después pasar recién a 75. Esta doble dosis de clopidogrel, o la dosis CARRENT, como se le dice, no demostró ningún beneficio. Por lo tanto, solamente se puede dejar en algunos casos, digamos, pero que tienen más indicación por su anatomía coronaria, o por ejemplo algunos subanálisis de ese estudio la sugieren para, por ejemplo, la angioplastia de tronco y demás, pero bueno, son subgrupos y la verdad que no tiene mucha evidencia. Bueno, otra tienopiridina que ya es, podríamos decir, de segunda generación, es el prasugrel, que es un profármaco que bloquea de manera irreversible los receptores plaquetarios PDY12 con una acción mucho más rápida y un efecto inhibidor más profundo que el clopidogrel. Tiene mucha menos variabilidad que el clopidogrel, requiere solo un paso hepático y se utiliza con una dosis de carga de 60 miligramos y un mantenimiento de 10 miligramos, también una sola vez por día. La evidencia fundamental de esta droga sale del estudio Tritón, un estudio en el cual se incluyeron casi 15.000 pacientes, la mayoría eran pacientes con angina inestable o infarto sin elevación del ST, y algunos otros con infarto con supra. Estos pacientes fueron obviamente todos tratados con aspirina y se randomizó una rama con clopidogrel y otra rama con prasugrel, y lo que se vio es que el tratamiento de aspirina y prasugrel redujo un 19% los eventos, digamos, muerte, stroke e infarto, reinfarto, con un leve incremento en lo que es el sangrado, en comparación con el clopidogrel. Lo que podemos ver acá es que si bien, bueno, en cuanto al
el endpoint primario, fíjense que tiene esa reducción que yo les digo del 19%, pero esa reducción sobre todo es a expensas de reducción de infarto, no de muerte y no de stroke. Y a su vez, la reducción del infarto, si ustedes se fijan, es también a expensas de reducción de trombosis del stem. En cuanto al sangrado, el sangrado se ve aumentado en la terapia con prasugrel, pero en un subanálisis se ve que este sangrado es mayor en algunos subgrupos, como son los que tienen ACV o AIT previo, los pacientes mayores de 75 años y los pacientes con bajo peso, que es menor de 60 kilos. En el resto de los otros subgrupos, el sangrado no es mayor, por ende, se considera estos tres criterios como criterios digamos, como contraindicación del uso de prasugrel. Posterior a este estudio se diseñó otro estudio que se llama Trilogy. Este estudio randomizó también cerca de 10.000 pacientes, de los cuales eran angina inestable e infarto sin elevación del ST, en los cuales no tenían planeada una angioplastia o una cirugía, eran de tratamiento médico. Se probaron dos dosis distintas de prasugrel, una digamos con dosis menor, en vez de 60 hacer una carga de 30 y después mantenerlo en vez de con 10 con 5. Bueno, el tema es que no se evidenció ningún beneficio en cuanto a reducción de eventos en comparación con el prasugrel, con el clopidogrel, perdón, y sí se evidenció un aumento del sangrado. Por ende, lo que dejó como conclusión es que el prasugrel tiene ausencia de beneficio cuando el paciente no es sometido a angioplastia. El antiagregante de tercera generación, la tinopiridina de tercera generación, fue el ticagrelor, que es un inhibidor oral que se une de manera reversible, fíjense que hasta ahora es el primero, al receptor P2Y12 con una vida media plasmática muy corta, de 6 a 12 horas. Inhibe la recaptación de adenosina, por lo que genera un efecto vasodilatador, y por ende se piensa que es uno de los efectos adicionales que genera, digamos, beneficio adicional. Tiene un inicio de acción mucho más rápido y constante que el clopidogrel, así como un final de acción más rápido. La función plaquetaria se recupera muy rápido al suspender la dosis y se utiliza con una dosis de carga de 180 miligramos y un mantenimiento de 90 miligramos, el cual se debe administrar cada 12 horas. Esto simplemente mencionarles, este es un estudio que se llama Onset Offset. Este estudio compara la agregación plaquetaria. Fíjense que la línea de punto de arriba es de placebo, la línea continua negra es de clopidogrel y la de abajo de todo es ticagrelor. Después de la dosis de carga, el ticagrelor tiene un efecto de antiagregante que llega hasta el 80% y es muy rápido en comparación con el clopidogrel, porque no tiene esa variabilidad interindividual, digamos, aparte porque es un profármaco, y después de la suspensión también llega muy rápido a restablecerse la agregabilidad plaquetaria. Bueno, la evidencia fundamental del ticagrelor nace del estudio Plato, o Plató, en el cual se involucraron 18.000 pacientes, tanto con supra o sin supra, y se lo comparó con clopidogrel. Lo que demostró el uso de ticagrelor, obviamente siempre asociado a aspirina, fue una reducción del 16% de eventos combinados, o sea, siempre lo mismo, muerte, infarto o stroke. Y a diferencia de los otros estudios, redujo la tasa de infarto, como pasó con el prasugrel, pero es de todos los antiagregantes que estuvimos hablando, es el primero que produce una reducción en la muerte. Y acá es donde, bueno, se explicaría por esta hipótesis de la inhibición de la recaptación de adenosina y este efecto vasodilatador. Este mismo efecto vasodilatador, este mismo efecto en el aumento de la adenosina también es el que produce algunos de los efectos adversos del ticagrelor, como la disnea o los bloqueos, que no tienen, digamos, tienen una baja
incidencia y generalmente no llevan a la suspensión de la droga. Este beneficio que se ve en reducción de eventos no se traduce en aumento de sangrados. Fíjense que no es significativo, digamos, lo que son sangrados mayores en comparación con el clopidogrel. Y simplemente para mencionarles, este es un estudio que se llama ISA-REACT, que se publicó en el Congreso Europeo del año pasado, en París, el cual tuvo un resultado bastante diferente al que se pensaba, por así decir. El prasugrel venía en desuso a nivel mundial. Digamos, nosotros lo seguimos utilizando bastante, a pesar de, digamos, más allá de, digamos, antes de este estudio, pero se venía utilizando bastante, pero a nivel mundial el ticarelol le había sacado una amplia ventaja. Este estudio comparó, lo que no tenía ninguna evidencia justamente, entre prasugrel y ticarelol en pacientes con síndrome coronario agudo. Tiene bastante particularidades en lo que es la metodología del diseño del estudio. Es un ensayo clínico aleatorizado pero abierto, con 4.000 pacientes, de tanto síndrome coronario agudo con supra o sin supra. Se hacía pretratamiento, digamos, pretratamiento quiere decir antes de conocer la anatomía, en la rama ticarelor y en algunos con prasugrel. Y el punto final, como siempre en estos pacientes que se evalúa es muerte, infarto y ACV a 12 meses. Se evidenció mayor tasa de eventos en los pacientes en la rama ticarelor, a expensas de tener más incidencia de infarto, y hubo menor trombosis en los pacientes con prasugrel, con un sangrado bastante similar en ambas ramas. Lo que acá podemos ver es, bueno, las curvas, fíjense, digamos, el prasugrel, en la rama de prasugrel hubo menor eventos, que fue significativo a favor de esta droga, y a la derecha tenemos el gráfico de eventos, digamos, de sangrado, lo cual fueron similares, digamos, hay una pequeña diferencia, pero no significativa. ¿Qué es lo que trajo? Trajo bastante discusión, pero la verdad que es un estudio que tiene muchísimas limitaciones, de las cuales las más importantes son estas. Primero, el diseño es un estudio abierto y por ende no es doble ciego. Se hizo seguimiento telefónico en el 83% de los casos, por falta de presupuesto. No se le dispensó la medicación del estudio a los pacientes, porque no era un estudio esponsoriado, o sea que se le recetaba. O sea, normalmente en un ensayo clínico a los pacientes se les asegura tener la droga y siempre la droga original. Y tuvo una altísima tasa de discontinuación en ambos grupos, sobre todo en el mayor, que fue mayor en el ticarelol. Por ende, la verdad que este estudio no es considerado por todas estas limitaciones. De todos modos, no obtuvo el resultado que se esperaba. Digamos, todo el mundo pensaba, y sobre todo los quienes lo desarrollaron, pensaban que iba a tener un beneficio en la rama de ticarelol. Bueno, mencionar además que existe otro agente, que es el cangrelor, que es un análogo intravenoso del ticarelor, que se une de manera reversible y con alta afinidad por el receptor P2Y12, tiene una vida plasmática corta, menor a 10 minutos, y produce una inhibición muy efectiva tras la administración del bolo, y permite restaurar la función plaquetaria en 1 a 2 horas después de interrumpida la infusión. No lo tenemos disponible en nuestro país. En Estados Unidos se usa bastante, y se usa sobre todo mucho en los pacientes que están a la espera de cirugía de revascularización. De todos modos, como les digo, no está disponible. La evidencia sale básicamente de 3 estudios. Los 3 se llaman Champion, en distintos escenarios: Champion Phoenix, PCI y Platform. De todos modos, como siempre, después de esto se hizo un metaanálisis de los 3 estudios con casi 25.000 pacientes, y en los pacientes sometidos a angioplastia en el contexto de un síndrome coronario agudo, que fue el 69% de esos 25.000, se observó una reducción del riesgo relativo, de una reducción del 19% del riesgo relativo en la mortalidad periprocedimiento
en el infarto y la revascularización por isquemia y también trombosis del stent, 39% solo de trombosis del stent, y la tasa de hemorragia, tanto mayores como menores, aumentó con el cangrelor, en comparación con clopidogrel también. Como todos los estudios vieron que, digamos, siempre se compara con el clopidogrel, que es, digamos, el que más evidencia tiene y el que se considera el tratamiento estándar. Esto se lo dejo a manera de resumen. Acá tienen las 4 drogas que estuvimos charlando: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y cangrelor. Las clasificaciones, la administración, la dosis, el ajuste si requiere con filtrado glomerular, si son reversibles o no, la activación, el inicio del efecto, duración, la interrupción de la cirugía y demás. Bueno, en base a estos estudios, a todo lo que estuvimos hablando, una pregunta que se suele hacer es cuál es el tiempo de antiagregación dual ideal. Y según la evidencia, la antiagregación en pacientes, obviamente estamos hablando de síndrome coronario agudo siempre, por supuesto, es en pacientes con aspirina y clopidogrel 12 meses, en pacientes con aspirina y prasugrel 12 meses, y en pacientes con aspirina y ticagrelor 12 meses. ¿Por qué son 12 meses? Porque los 3 estudios en los cuales se demostró la eficacia de la droga, el tratamiento se hizo por 12 meses. Entonces la recomendación siempre es mantener hasta el año, siempre y cuando sea posible. Por supuesto que después, por algún que otro motivo, se puede reducir, si el paciente tiene un sangrado, si el paciente tiene una cirugía, o lo que sea. Van a ver que hay un montón de estudios, digamos, de doble antiagregación, con más tiempo más allá de los 12 meses, menos, pero bueno, el mensaje que tiene que quedar es que la antiagregación en contexto de un síndrome coronario agudo tiene que ser siempre y cuando se pueda 12 meses. ¿Qué dicen las guías? Que bueno, todo paciente tiene que tener la dosis de carga de aspirina y el mantenimiento con una dosis baja, que a la aspirina se le debe añadir un inhibidor del receptor P2Y12 durante 12 meses, excepto contraindicaciones. Siempre es lo que se recomienda como primera elección, esto de la guía europea, por supuesto, es el ticagrelor como primera opción, y si no se puede el ticagrelor, el prasugrel, a menos que tenga contraindicaciones, y como tercero lo deja el clopidogrel. Bueno, el único comentario en relación a esto es que en nuestro medio el clopidogrel sigue siendo el más utilizado por una cuestión de relación de costo. El prasugrel se usa bastante. El prasugrel en nuestro medio no es una droga muy cara, salvo pacientes que tienen las contraindicaciones que mencionábamos, que no debe ser utilizado, pero es una droga bastante bien aceptada, y el ticagrelor se usa muy poco, muy poco. Es un problema con las obras sociales, digamos, poder generar que lo autoricen, y en los pocos pacientes que digamos, que lo logran, es muy difícil que se adhieran por la cuestión económica a mantenerlo durante todo el tratamiento. También en lo que habíamos mencionado, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, bueno, estos son que bloquean la agregación plaquetaria al inhibir la unión de fibrinógeno a la forma activada del receptor de la glucoproteína, lo que inhibe entonces la adhesión plaquetaria, no la agregación, sino la adhesión. Se administra de forma endovenosa por tiempo limitado y siempre en asociación a heparina, y los efectos adversos que tiene son sangrado, sobre todo el sitio de punción, y trombocitopenia. Hay 3 drogas que son el abscisimmab, el eptifibatide y el tiriofibam. Tienen pequeñas diferencias entre sí, la vida media, algunas tienen que ser ajustadas según la función renal, pero bueno, a fines prácticos, los cardiólogos clínicos no tienen demasiada diferencia. El que más se utiliza por disponibilidad en nuestros medios es el abscisimmab, el Ropro. Hay millones, no millones, pero bastantes, cientos de estudios en el cual se comparó, digamos, se evaluó la eficacia de estas drogas, todos en múltiples escenarios, tanto en angioplastia programada, en infarto o en angina inestable, en pacientes con angioplastia primaria por infarto, en pacientes trombolizados, bueno, un montón de pacientes, de estudios, y lo más importante es un metaanálisis que reunió casi 30.000 pacientes, donde se evidencia una reducción de muerte e infarto no fatal del 9%,
en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, combinado con heparina, como siempre que se debe dar con un anticoagulante. El mayor beneficio se ve en los pacientes que son sometidos a angioplastia, y su uso, digamos, se asoció con aumento de hemorragias mayores. Hay algo muy importante que es que toda la mayoría de estos estudios que vemos acá en el gráfico de la derecha son anteriores al uso sistemático de los inhibidores del receptor P2Y2. O sea, algunos fueron cuando ya estaba el clopidogrel, ya ninguno con prasugrel o ticagrelor. El beneficio, por supuesto, que se ve, sobre todo, más que en infarto, se ve en los pacientes con angina inestable o infarto sin elevación del ST, y la recomendación de la guía es que su uso se debe, digamos, se recomienda su utilización en pacientes en situaciones de angioplastia de rescate o complicaciones trombóticas. Hoy en día, la decisión de utilizar un inhibidor de la glucoproteína 2B3A, si está disponible, porque también no se usa por una cuestión de costos, o se usa poco, mejor dicho, pero la indicación es en las áreas de hemodinamia. Cuando en el contexto del infarto agudo, de la displasia primaria, o en los pacientes con angina inestable, que son sobre todo los que son estudiados en las primeras 24 horas, tiene una carga trombótica muy importante en esos pacientes donde se ve beneficio. Bueno, y el tratamiento anticoagulante, para finalizar, tenemos distintos anticoagulantes, la heparina no fraccionada, la famosa heparina sódica, tiene un perfil farmacocinético con gran variabilidad interindividual, o sea, entre cada persona, y una ventana terapéutica estrecha. La dosis se utiliza ajustada al peso, se debe monitorizar con KPTT, y no se ajusta según función, digamos, según el clearance. Eventos adversos que tiene son el sangrado y la trombocitopenia inducida por la heparina. Todos lo conocen, en nuestro medio es el que más se utiliza, sobre todo porque tiene una vida media muy corta, entonces en pacientes que está inestable uno lo puede utilizar sabiendo que en caso de requerir algún tipo de intervención se puede suspender y revertir rápidamente. Y por otro lado, sobre todo algo que tiene a favor es esto que decíamos, que no se debe ajustar según función renal. Las heparinas de bajo peso molecular tienen una relación dosis-efecto más predecible que la heparina no fraccionada y menor riesgo de trombocitopenia. La más utilizada es la enoxaparina, se utiliza a razón de 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutánea, y se recomienda no utilizar, aunque se puede hacer con una dosis menor, en pacientes con un clearance menor a 30, sí ya debe ser contraindicada en pacientes con clearance menor a 15. No requiere monitorización, tiene, como decíamos, un efecto bastante estable, y la evidencia que tenemos a favor de la enoxaparina es de digamos, metaanálisis, surge de 2 metaanálisis. Uno que es con menos cantidad de pacientes, que es en el contexto del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, donde demuestra una discreta reducción de eventos, muerte e infarto en los primeros 30 días a favor de la enoxaparina, y sin diferencias en hemorragias mayores. Y esto es enoxaparina comparada contra heparina no fraccionada. Hay otro metaanálisis que de 30.000 pacientes, también comparando contra heparina sódica, pero en pacientes sometidos a angioplastia, no es solamente síndrome coronario agudo, y en estos pacientes sí se evidenció una significativa reducción de la mortalidad de eventos combinados, digamos, muerte e infarto, complicaciones del infarto y hemorragias mayores. También se debe tener en cuenta el fondaparina, o fondaparinux, que es un inhibidor parenteral selectivo del factor 10 activado, que se une de manera reversible y no covalente a la antitrombina con alta afinidad, por lo que proviene la generación de trombina. Tiene una biodisponibilidad altísima, 100%, tras la inyección subcutánea, una vida media prolongada, por eso se usa una dosis que es universal, digamos, para todos los pacientes la misma dosis, y es una sola aplicación por día, 2,5 miligramos subcutáneo. Se elimina por vía renal, por lo cual está contraindicado, pero en pacientes con un clearance menor a 20. La fondaparina, bueno, fue evaluada en distintos escenarios y en más de un ensayo clínico. Este es el más importante, lo ASI 5,
en el cual se comparó contra enoxaparina, 20.000 pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de cemento CT, aleatorizados a fondaparinina o enoxaparina. La fondaparinina demostró ser no inferior respecto a las complicaciones isquémicas, muerte, infarto no fatal o isquemia refractaria a los 9 días, redujo la tasa de hemorragias mayores intrahospitalarias y también redujo la mortalidad a 30 días y 6 meses. Los anticoagulantes, por así decir, es el único que reduce la mortalidad, digamos, el único que tiene evidencia en reducción de mortalidad. Por ende, es el anticoagulante de elección. ¿Por qué no se usa en nuestro medio o se usa poco? Incluso hasta, estoy casi seguro de que sí así, pero no, en los últimos, hasta hace 5 años se conseguía. Después directamente se dejó de importar, estoy prácticamente seguro que sigue de esa manera. Es, por supuesto que la cuestión es una cuestión económica, y por eso es que se sigue utilizando mucho más la heparina sódica y segunda la enoxaparina. Bueno, y para mencionar también que se lo considera como un anticoagulante la vivalirudina, es un agente que se une directamente a la trombina, inhibe la conversión de fibrinógeno en fibrina, se elimina por vía renal, tiene una vida media corta de 25 minutos tras el cese de la infusión. Su eficacia se demostró en el estudio Acuity, donde se la comparó, había un triple esquema, podían ser pacientes con anticoagulados con enoxaparina o heparina sódica, añadido a un inhibidor de la glucoproteína 2B3A, contra un inhibidor de la glucoproteína 2B3A más vivalirudina, o la tercera opción, vivalirudina sola. La vivalirudina requiere de una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. Esto se valoró en 13.800 pacientes, todos derivados con síndrome coronario agudo, derivado de estrategia invasiva. Y no hubo diferencia significativa en cuanto, sobre todo en comparación con los pacientes con heparina sódica o heparina de bajo peso, añadido a la glucoproteína. Lo que podemos ver es, en este gráfico o en este cuadro, en cuanto a los pacientes, con un estudio de no inferioridad, lo que podemos ver es que en realidad la tasa de eventos de endpoint primario es relativamente parecida, discretamente menor a favor de la vivalirudina, pero acuérdense que es de no inferioridad, pero sobre todo lo más importante es que tienen mucho menor incidencia de sangrado, sobre todo sangrado mayor. Bueno, y al igual que los antiagregantes, este es un esquema, un cuadro de la guía europea en el cual resume la heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparinina y vivalirudina con las recomendaciones, y algunos beneficios que tiene una por sobre las otras. Se los dejo para que lo vean. ¿Qué nos dicen las guías? La guía europea recomienda fondaparinux por tener el perfil más favorable de eficacia y seguridad independientemente de la estrategia de manejo, ya sea tratamiento médico o estrategia invasiva. La vivalirudina, seguido con un bolo después con una dosis de carga y una dosis de mantenimiento, está recomendada como alternativa a la heparina no fraccionada más un inhibidor de la glucoproteína 2B3A. De todas maneras, es para, como decíamos, un uso más en la sala de hemodinamia. Y se recomienda administrar la enoxaparina o heparina no fraccionada cuando no se disponga de fondaparinux. Fíjense que lo mismo pasa con los antiagregantes. Los antiagregantes nos ponen primero el ticagrelol, después el prasugrel y después el clopidogrel. Y el que más usamos nosotros es el clopidogrel. Acá nos ponen la fondaparina, la enoxaparina y la heparina no fraccionada. Y nosotros lo que más usamos es heparina no fraccionada. O sea, esto a nivel nacional, por supuesto que difieren en cada centro, pero si ustedes se fijan los registros nacionales, el clopidogrel por lejos lo que más se usa y la heparina no fraccionada también. Bueno, y esto para terminar, se los dejo, como puntapié, como para ver un poco más. Esto da para una clase entera, así que obviamente no vamos a llegar a hablar, pero ya en los últimos años se viene hablando de lo que es el triple esquema antitrombótico, que es con la doble antiagregación más anticoagulación. Esto es porque hay pacientes, cada vez
las indicaciones de tratamiento anticoagulante cada vez son mayor, cada vez se anticoagulan más a los pacientes que hace muchos años no eran anticoagulados. Esto es por la evidencia que hay a favor de la anticoagulación y también por el perfil sobre todo de los nuevos anticoagulantes. ¿Qué es lo que recomienda la guía? Este es un esquema bastante práctico que es de la última guía de síndrome coronario agudo sin supra. Fíjense que en pacientes, supongamos, con fibrilación auricular, que tienen indicación de estar anticoagulados, y esos pacientes internados por síndrome coronario agudo, si el paciente, vamos primero a la derecha, si el paciente tiene tratamiento médico o deriva una cirugía, lo que se puede hacer es un tratamiento doble, o sea, todos van a estar anticoagulados, o sea, que esté anticoagulado más clopidogrel o aspirina, y que siga de esa manera durante el primer año. Si el paciente es derivado de angioplastia y tiene un bajo riesgo de sangrado o intermedio, se puede usar un triple esquema con aspirina, clopidogrel y un anticoagulante durante los primeros 6 meses y luego de eso dejarlo con anticoagulante y un solo antiagregante. En estos casos se prefiere el clopidogrel. Y si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, se puede usar durante las primeras 4 semanas, o sea, durante el primer mes del triple esquema y después dejarlo con una doble terapia. Esto va a depender muchísimo de la indicación de la anticoagulación, si el anticoagulante es un antivitamina K o uno de los NOAC, también si el estén es liberador de droga, no es liberador de droga, bueno, varía muchísimo. Hay muchos estudios, está el WOES, está el Augusto, que se publicó el año pasado, está el Pioneer, bueno, y todos son en distintos escenarios, pero bueno, simplemente dejarlo como para bueno, que lo lean y lo evalúen, y esto está siendo constantemente evaluado y cambiando todas las guías que van saliendo. Eso es todo, muchas gracias.